Primero habíamos visto que Dios es espíritu. Ahora vamos a ver que Dios es conocible, es decir, que Dios se puede conocer. ¿Ah? Hay otras religiones, como por ejemplo el islamismo, y Dios mediante cuando den religiones orientales, es una de las materias que se da, acá en el CEP van a ver que el Islam, por ejemplo, dice que Alá no se puede conocer, es impredecible, no se puede conocer. Pero sin embargo, Dios dice que lo podemos conocer. Ahora, ¿cuál es este conocimiento? Lógicamente que solamente podemos conocer lo que Dios revela. Lógicamente que es imposible conocer a Dios en su plenitud, con nuestra mente finita, ¿ah? con, no lo podemos ver, no lo podemos conocer, pero sí podemos conocer lo que de Dios Él ya nos ha revelado, la autorrevelación de Dios que estuvimos viendo el otro día, ¿ah? La revelación progresiva de Dios. Entonces, lo que Dios reveló, entonces eso sí podemos conocer. En ese sentido, Dios es conocible, ¿ah? Él mismo dice, estad quietos y conoced, ¿ah? Que yo soy Dios, ¿ah? Entonces, podemos conocer, por ejemplo, el Salmo 46:10, que habla de ese conocimiento, pero es el conocimiento de que Dios quiso revelar, o sea, lo que Dios se quiso revelar. Salmo 46:10 dice así: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. O sea que lo que podemos conocer de Dios es lo que de Dios se revela. ¿Ah? O sea que no podemos conocer a Dios en su plenitud. Y Juan 1:18, aunque él antes va a decir que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? O como dice alguna versión, puso su campamento entre nosotros, entonces ese Dios se da a conocer. ¿Eh? En 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Señor Jesús dice: el que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Ah? Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado. ¿Por qué? Por el Hijo. ¿Ah? Por el Hijo. ¿Ah? Y Juan, cuando comienza su evangelio, dice: en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Lo que Casiodoro de Reina tradujo como verbo, en el principio era el verbo, pero en el original dice logos, es decir, la palabra. En el principio era la palabra, era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Que ese deseo que tiene Dios que se lo conozca, pero es imposible conocer, aunque el deísmo, que hace un rato lo vimos, el deísmo habla de una religión natural, el deísmo hablaba de una religión natural, entonces dice, el ser humano ya tiene en su naturaleza adorar a Dios, ¿ah? La religión natural, ¿ah? Pero es imposible conocer a Dios de esa forma. Solo le podemos conocer por lo que Él ya nos ha revelado en su palabra. Hace unos días atrás dijimos que la revelación de Dios es proposicional, es decir, Dios habla con palabras. Y cuando hablábamos, por ejemplo, de la inspiración de las Escrituras, hablamos de la inspiración plenaria y verbal
de las Escrituras. Dios se revela a través de su palabra. ¿Ya? Dios se revela lo que Él quiso. Y hay cantidad de preguntas, hermanos. Cantidad de preguntas que la gente, cuando salimos a evangelizar, por ejemplo, nos pregunta, ¿y por qué esto y por qué aquello? Y nosotros queremos tener todas las respuestas. Y lamentablemente nosotros no tenemos todas las respuestas. Cantidad de veces tenemos que decir, no sabemos. Eso Dios no lo reveló. Lo que sabemos es lo que Dios nos ha revelado. Y lo que Dios no lo reveló, nosotros no lo podemos inventar. Nosotros los uruguayos somos campeones de, si no sabemos algo, lo inventamos. Pero no, en lo espiritual no debe ser así. Lo que Dios no lo reveló, no lo sabemos. Solo sabemos lo que Dios reveló. Las cosas, dice Deuteronomio 28:28, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Vamos a leer ese pasaje que habla de lo que Dios ya nos ha revelado. ¿Eh? Lo que Dios ya nos ha mostrado. Y bueno, y en eso nosotros tenemos que ¿dónde está ese pasaje que dice las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos? A ver si lo encuentro acá en la concordancia. Si alguien lo tiene ese pasaje, es en Deuteronomio, pero no recuerdo. Si alguien lo tiene, pegue el grito. Vamos a ver, vamos a buscar acá por... Ah, le erré, pero le saqué pluma. 29. Sí, yo dije 28, le erré, pero le saqué pluma. Era 29. A ver, léalo, Mauricio. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí está, ¿ve? Las cosas reveladas, las cosas secretas pertenecen a Él. Hay cosas que Dios no las reveló. Entonces, cuando Dios no revela algo, no tenemos por qué inventar una respuesta. Tenemos que ser humildes y decir, mira, eso no lo sé, porque Dios no lo ha revelado. ¿No? Entonces, tenemos que reconocer. ¿No? Otro de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Dios es eterno. Esto es lo que más nos cuesta a nosotros, porque nosotros estamos en el ámbito de la temporalidad. Nosotros nos movemos en la temporalidad. Nosotros somos finitos, es decir, bueno, aunque algunos con la pandemia ya no están tan finitos, ¿no? Pero bueno, come y no están tan finitos. Pero bueno, en cuanto a nuestra mente, es una mente finita. Entonces, nosotros tenemos un principio y un final. ¿Ah? Tenemos un principio y un final. Entonces, nuestra mente no logra captar la eternidad. ¿Ah? Por eso, cuando nosotros seamos trasladados a la eternidad, primero nosotros tenemos que ser transformados. Por eso dice la Biblia que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. ¿Eh? ¿Para qué? Porque no podemos entrar así tan campantes nosotros y como estamos en la eternidad. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está capacitada para la eternidad. ¿Eh?
entonces nuestro cuerpo, nuestra mentalidad, nuestra razón, todo tiene que ser transformado para poder entrar en la eternidad. Isaías 57:15. A ver, alguien que lea Isaías 57:15. Abra el micrófono. Isaías 57:15. Sí, lo tengo, Hugo. A ver. 57:15, ¿no? Sí. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está. Yo habito en la eternidad. Dios Amén. habita en la eternidad. Por eso que nosotros, para ser trasladados a la eternidad, primero tenemos que ser transformados. No podemos entrar así, tenemos que ser transformados para entrar en el ámbito de la eternidad, pues nosotros vivimos en el ámbito de la temporalidad. Pero Dios es eterno. Salmo 92 dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. En Efesios se nos dice, Pablo nos dice que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Somos predestinados. Antes de la fundación del mundo. Dios es eterno. O sea, cuando nosotros nacimos, no es que Dios se agarró la cabeza y dice, ¡ay, un nuevo bebé! ¿Y ahora qué hago? No. Ya estaba todo planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Otro de los atributos de Dios es que Él es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Omni quiere decir en latín todo, todo. Entonces, omnipotente quiere decir que Dios todo lo puede. Dios todo lo puede. Dice el Señor que no hay nada difícil para Él. A ver, alguien que lea Génesis 18:14. Génesis 18:14. Yo lo tengo acá. A ver. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ahí está. ¿Hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil. Y si no hay nada difícil, mucho menos va a haber algo imposible, ¿no? No hay nada difícil, mucho menos algo imposible, porque Dios es omnipotente. Él todo lo puede, todo lo puede. Entonces, nosotros, a medida que nos acercamos más a Dios, vamos teniendo esa conciencia de que Dios todo lo puede. Nuestra fe, el Señor dijo, si tuviere fe como un grano de mostaza, diría a este monte, quítate y échate en el mar, y sería hecho. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios todo lo puede, no hay nada que sea ni siquiera difícil, ya no imposible, pero ni siquiera difícil para Dios, ¿no? Entonces, Él es omnipotente. También dice que es omnipresente.
¿ah? Omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Que está en todos lados. Pregunta de examen, ¿no? Omnipotente. Esto posiblemente de cajón va en un emparejamiento, ¿no? Omnipotente, omnipresente. ¿Ah? Todo lo puede omnipotente, omnipresente, que está en todos lados. ¿Ah? Dios está en todos lados. ¿Ah? El diablo no es omnipresente. El diablo no puede estar en todos lados. Pero ¿cómo en todos lados hay maldades? Si él no puede estar en todos lados, ¿por qué hay maldad en todo el mundo? Porque si él no puede estar en todos lados, bueno, capaz que ahora hay maldad acá en Uruguay, después hay maldad en otro lugar, no. ¿Pero por qué? Porque él tiene sus secuaces. ¿Ah? La Biblia dice que no tenemos lucha en Efesios, no recuerdo si 5, 6 creo, ¿no? Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores. O sea que él tiene un ejército muy bien disciplinado y aunque él no tiene esa cualidad, ese atributo de la omnipresencia, el diablo no puede estar en todos lados, pero él se vale de su ejército que tiene muy bien todo ese andamiaje muy bien aceitado. ¿Ah? Entonces él puede, aunque él no puede estar en todos lados, pero sí puede hacer maldad en todo el mundo. ¿Ah? Pero Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Dios es omnipresente. Y la omnipresencia de Dios contrasta con los dioses regionales. ¿Ah? En los tiempos bíblicos, los judíos, los hebreos, malinterpretaron a Dios, no lo interpretaron correctamente. Entonces, como las naciones vecinas tenían sus dioses, Baal, Astarte, Acera, Moloc, en fin, todos esos dioses, que eran dioses regionales, entonces los hebreos, por no profundizar en la palabra de Dios, confundieron a Dios. Entonces Jehová se volvió para algunos hebreos un Dios regional. Bueno, en Fenicia estaba Baal y en no sé dónde estaba Moloc y Astarte y no sé qué. Bueno, y acá en Jerusalén está Jehová. Este es nuestro Dios. ¿Ah? Pero sin embargo no entendieron que Dios siempre se mostró como un Dios omnipresente, el Dios de todo el mundo. Dios siempre dijo, Dios nunca dijo que era el Dios solamente de ese lugar. Él dijo, yo soy el Dios de Israel, pero ustedes tienen que llevar mi nombre a las demás naciones. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, Jonás, cuando quiso huir de la presencia de Dios, dice que se tomó un barco para Tarsis, pensando, bueno, en Tarsis Dios no está, porque Dios está acá en Palestina, está acá en Israel. Si yo me tomo un barco, me voy para Tarsis, me libro de Dios. Pero ¿qué dice el Salmo 139 del 7 al 10? A ver, alguien que lo lea. Sí, pastor, yo lo tengo. A ver. Dice así, ¿lo digo yo? Sí, amén. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hasta el 10 es... Amén. ¿A dónde me iré de tu presencia? Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Y nosotros también caemos, hermanos, en ese error de los hebreos. Y confundimos a nuestro Dios con alguna divinidad, divinidad con minúscula, ¿no? Porque en realidad no son dioses. Son demonios que se disfrazan y quieren hacernos creer que son Dios, ¿no? Buscan la adoración, porque el diablo y los demonios quieren imitar a Dios. Entonces quieren por todos los medios que el ser humano lo adore. Y nosotros los cristianos nos falta entender que Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. Entonces, a veces dice, me hicieron una brujería, dice, me tiraron la puerta, una brujería, o como se dice comúnmente, una porquería, como dice, me tiraron una porquería en la puerta. Y lógicamente, hermano, con esas cosas no podemos jugar, pero tampoco tenemos que tener miedo. Tenemos que tener, no jugar con esas cosas. No creernos que el diablo no existe, porque esas cosas existen, las cosas espirituales, las huestes espirituales de maldad que dice Pablo en Efesios 6. ¿Pero qué? No debemos tener miedo, porque Dios es omnipresente, Dios está en todos lados. ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice el Salmo. O sea que Dios está en todos lados. Y eso es algo maravilloso, hermano, que debe llenar nuestro corazón de paz. Dios está en todos lados. Dios no es que... pero Dios, sí, los que nos alejamos de Dios somos nosotros. Dios no se aleja de nosotros, pero nosotros nos alejamos de Dios muchas veces. Nos alejamos de Dios. Cuando no le buscamos, cuando nos volvemos religiosos solamente, entonces nosotros nos alejamos de Dios. Otro de los atributos de Dios es omnisciente, omnisciente. ¿Qué quiere decir la palabra omnisciente? Quiere decir que Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Salmo 139, del 1 al 4, que ya hemos leído algunos versículos, pero también dice del 1 al 4, dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea que Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. No hay nada que... Porque de repente capaz que hay algo que el pastor no sabe, o que mi líder no sabe, que mi presbítero no sabe, o que mi esposa no sabe, o que mi esposo no sabe, o que mis hijos no saben, pero Dios la sabe. Dios es omnisciente. Vamos a leer Isaías 46:10. A ver, alguien que lea Isaías 46:10. Alguien que no haya leído.
Isaías 46:10. Leo, Hugo, A ver, solo 46:10, Isaías 46:10. que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Amén. Anuncio desde el principio, dice. O sea que Dios todo lo sabe. Recién hablábamos de Efesios, que habla de que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, todo lo conoce. No hay nada que Él no nos pueda conocer. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Es decir, que cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos está escudriñando. Todo lo conoce, Dios todo lo sabe de nosotros, de nuestra condición. Dios conoce nuestros problemas, Dios conoce nuestras flaquezas. Dios es omnisciente. Así que vimos que Dios es espíritu, que Dios es conocible, que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, que Dios es omnipresente, que Dios es omnisciente. Y ahora vamos a ver que Dios es sabio. La Biblia presenta la sabiduría en el ámbito de lo práctico. La palabra sabiduría en hebreo, jochma, y el sabio en hebreo es jajam. Jajam es sabio en hebreo. Y vamos a leer Proverbios, capítulo 1, que es el libro por excelencia que habla de la sabiduría. Proverbios 1, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 7, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y sus dichos profundos. El principio, mira acá, verso 7, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia presenta la sabiduría en el ámbito de lo práctico. En la antigüedad, la sabiduría era algo especulativo. Los sabios, la idea de alguien sabio era alguien que estaba sentado, por ejemplo, esa famosa imagen del sabio griego, ¿no? Que está sentado pensando. Y esa era la imagen en la antigüedad de un sabio. El sabio no se ensuciaba las manos en la antigüedad. En los pueblos, por ejemplo, Egipto, Grecia, sobre todo Grecia, ¿no? El sabio era alguien que estaba alejado de las cosas mundanas y estaba solamente dedicado a pensar y especular. Los sabios, por ejemplo, en Grecia, Platón, Aristóteles, filósofos que
se dedicaron a buscar aspectos teóricos, pero no se inmiscuían en las cosas materiales, las cosas del mundo. Un sabio tiene que estar en su mundo, pensando, meditando. Pero sin embargo la Biblia no lo presenta así, el sabio. La Biblia no. En la Biblia el sabio es aquel, no el que se llena de conocimiento, sino el que sabe usar esos conocimientos en la vida práctica, ¿no? En la antigüedad, en los otros pueblos, los sabios tenían mucho conocimiento, pero no sabían aplicarlo. Y nosotros podemos estar llenos de conocimiento, hermano, tener un gran conocimiento, pero no saber qué hacer con ese conocimiento. Entonces, la sabiduría en la Biblia es totalmente distinta de la sabiduría de los otros pueblos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque era conocimiento para ponerlo en práctica. ¿Ah? Entonces, todo ese conocimiento de la ley de Dios, de los atributos de Dios, ¿de qué me sirve a mí saber que Dios es omnipotente, que Dios es eterno, que es omnipresente, que es omnisciente, si yo no sé ponerlo en práctica eso en mi vida? ¿Ah? En cambio, la sabiduría en la Biblia se presenta en el ámbito de lo práctico. Como dice el libro acá, es la unión del conocimiento de la verdad y la experiencia en la vida. Entonces, por ejemplo, Platón transmitió ese concepto de lo que es la sabiduría, ¿no? Que es alguien totalmente alejado de los problemas mundanos, de las cosas materiales. Por eso Platón menospreciaba todo lo material y él decía que él hablaba del mundo de las ideas. Lamentablemente eso llegó a la iglesia. La iglesia medieval se nutrió de las ideas platónicas de Platón. Entonces la iglesia medieval se apartó del mundo con esa idea de la sabiduría que tenía Platón y los otros pueblos, y no haciéndose de la sabiduría bíblica. Entonces dijeron, bueno, vamos a apartarnos para meditar, para estar solamente para las cosas de Dios. Entonces hacían esos monasterios en las montañas y se apartaban y vivían totalmente alejados, solamente rezando, solamente orando, cantando, lo cual está bárbaro porque ¿quién no quiere estar alabando a Dios? Pero no era eso lo que Dios quería. Dios quería que el ser humano, con la sabiduría que Dios le da, se meta en el mundo, así como dijo el Señor, como la levadura se mete, la levadura y leuda toda la masa, y que esa sabiduría práctica de Dios uno lo pueda llevar a la fábrica, uno lo pueda llevar al trabajo, lo pueda llevar al liceo, lo puede llevar donde uno, a la feria, a todos lados, y no aislarnos en los monasterios, porque esa era la idea de Platón. Entonces el sabio, según Platón, no se ensucia las manos. Y esa fue la idea que dominó la Iglesia Católica Apostólica Romana por muchos siglos, ¿no? Estaban los vasallos, que eran los que trabajaban la tierra, los que se ensuciaban las manos, los artesanos. Pero los sabios no, los sabios pensaban, ¿no? Los sabios se dedicaban a la contemplación. ¿Y qué pasó? Eso empobreció a la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque en 1492 sucedieron dos cosas importantísimas para el mundo. Una de ellas, como todos saben,
que han ido a la escuela, al liceo, en 1492 se descubre América. Colón descubre América. Pero sucede otro hecho trascendental que muy pocos conocen, es que en 1492 se expulsó a los judíos de Europa, de España más precisamente, se los expulsó. Y los judíos tenían ese concepto de la sabiduría bíblica. Entonces los judíos eran los que hacían los trabajos manuales. Los judíos eran los artesanos, eran los que hacían la manufactura, los que manufacturaban las cosas, eran los que hacían los trabajos manuales, porque Dios siempre en la Biblia exaltó el trabajo manual. ¿Ah? Dios lo bendijo ese trabajo manual. Nunca fue maldecido el trabajo manual. Entonces los judíos eran los que hacían eso, pero en 1492, en ese afán de los católicos, apostólicos romanos, de deshacerse de los judíos, que eran los que habían, supuestamente ellos decían, habían matado a Jesús, no sé qué. Y en 1492 se descubre América. ¡Uf! ¡Qué bueno! Oro por todos lados, el oro de Perú, de México. Llegaban montañas de oro. Pero ¿qué pasa? No sabían qué hacer con eso. Porque, por otro lado, en algunos años después, 1519 creo que es la Reforma de Martín Lutero, los países protestantes van a adoptar el concepto de sabiduría bíblico. Entonces, los países protestantes, con Lutero, con Calvino, toda esa gente van a decir, no, el trabajo no es una maldición, como decían los católicos, el trabajo manual es una maldición. No, los protestantes van a decir, el trabajo manual ennoblece al hombre, lo realza al ser humano. Entonces, todos esos países protestantes van a poner énfasis en el trabajo manual, en trabajar. Entonces los españoles recibían, por un lado, recibían el oro que venía de las Indias, de Perú, de México, montañas de oro, porque despojaron a Perú, a Bolivia, a México, despojaron de todo ese oro, esa riqueza, pero no les sirvió de nada, porque les entraba por una mano y se les salía por la otra. Y ese oro fue a parar a los países protestantes. ¿Por qué? Porque ellos, como primero habían echado a los judíos, que eran los que les hacía el trabajo manual, entonces ahora tenían que comprar todo. Es como cuando usted en su casa, usted vende su cocina, su garrafa, su olla, sus utensilios para cocinar, ¿y qué? Y tiene que salir a comprar afuera. Y todos los días va a comprar afuera y la compra mucho más cara. Y bueno,